2 semanas, porque la semana pasada dio Conchi el estudio. Hace 2 semanas, hoy lo he puesto también en el grupo de la iglesia para que todo el mundo recordara un poquito lo que habíamos comentado hace 2 semanas. En el último estudio sobre la adoración vimos que debemos alabar a Dios tanto solos como juntos. El creyente que adora al Señor solamente cuando se reúne con los demás, algo no va bien. Y el creyente que adora solamente, individualmente, sin estar con la iglesia, tampoco va bien. Entonces tenemos que adorar al Señor individualmente, es decir, todos los días, y por supuesto cuando nos juntamos como iglesia, sea en la iglesia, sea en cualquier lugar que nos juntemos para adorar al Señor también. Vimos también que debemos adorar al Señor cuando nos enfrentamos ante la muerte. Cuando nos enfrentamos y vimos el ejemplo de Jacob. También vimos que debemos adorar porque Jesús resucitó, y debemos adorarlo como las mujeres cuando se tiraron a los pies lo adoraron, y que tenemos que adorarlo también como muestra de gratitud. Y vimos también algunos consejos que nos pueden ayudar en nuestra adoración como iglesia comunitaria cuando nos juntamos. Una es llegar a tiempo, la otra es orar para que el Señor, orar por nuestro corazón, orar por lo que se va a desarrollar, lo que vamos a participar, etcétera. Venir preparado espiritualmente, dejar los móviles en casa o dejarlo en silencio. Como dije también, y lo he repetido en varias ocasiones, yo sé ya de iglesias que hacen ayuno de móviles, y los domingos no llevan los móviles a las iglesias, ni lo usan. Normalmente, si tiene la gente alrededor, claro. Otra cosa es que tu hijo viva en un sitio o tenga que pensar que va a ir al médico, te va a mil cosas, ¿no? Pero si no, dejar o por lo menos tener el móvil en silencio. Así que espero que todo el mundo tenga el móvil en silencio. Y si no se ha traído, pues mejor. ¿Tú tienes el móvil desconectado o tienes silencio, Pepe? Pepe no, muy bien. Ahora por ping. Yo lo tengo en silencio. Ahora, lo demás no lo sé. Muy bueno, lo tiene en silencio, muy bien. La última vez que presidí me salió mi mujer. El caso que me hace. Y también otra de las cosas que podemos, que nos ayuda en la adoración como iglesia es venir con la idea de edificar a otros. Venir con la idea de edificar a otros. Y vimos también cómo podemos edificarnos en la adoración. Nos edificamos con nuestra presencia, con nuestra participación y con nuestra conversación. Esto es un poco lo que vimos hace 2 semanas con el tema de la adoración. Y en esta tarde, no vamos a orar porque ya Josefa ha orado, esta tarde me gustaría comenzar con una pregunta. Una pregunta que no busca ninguna cosa, pero creo que es importante que en el tiempo en el que vivimos podamos contestar o intentar contestar a esta pregunta. ¿Se puede usar la música para el mal? ¿Para? El mal. ¿Se puede usar la música para el mal? Estoy hablando de la música del mundo, pero también estoy hablando, vamos a ir por partes. ¿Se puede usar la música mal en el mundo? Oh, totalmente. Ahí estamos todos de acuerdo. Se usa para el mal en el mundo. La segunda pregunta, que tiene que ver con la primera, pero en nuestra esfera. ¿Se puede usar la música para el mal en la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? La música tiene la capacidad, música en general, tiene la capacidad de estimularte el ánimo. Entonces, hay gente de que incluso con la música y la letra te pueden desviar de la palabra. Incluso ahora también hay muchas letras de que eres amo, pero no dicen Dios. Y ritmos de música que te apaplan. Y eso en la iglesia y sobre todo en la carismática lo utilizan mucho.
¿Alguien más? En esta línea de manipular los sentimientos. Sí. Yo he dicho emociones y sentimientos. ¿Se puede manipular los sentimientos en la adoración y la alabanza y la música? Para bien o mal. Pues sí, evidentemente que sí. Bienvenida. Claro que se puede manipular. Efectivamente, hermanos y hermanas. Y la Biblia nos da varios ejemplos de esto. Igual que la música se puede, de hecho, el propósito de Dios en la música es, como hemos visto en todo este tiempo, es que podamos adorarlo, que podamos entrar en su presencia. La voluntad de Dios es que lo adoremos. Y eso lo vamos a hacer también durante la eternidad, adorarlo. La semana que viene posiblemente veremos también cómo el plan de Dios en cuanto a la música es desde siempre. Bienvenido a los tres. Pero en el cielo una cosa que seguiremos haciendo, y no me cansaré de repetir, es que adoraremos al Señor por la eternidad. Pero aquí, en la tierra, el propósito de Dios es que lo adoremos. Pero tenemos un enemigo. Una de las trencas del diablo, cuando tú lees atentamente la Biblia y ves las artimañas del diablo, una de las cosas que hace el diablo siempre es procurar imitar a Dios. Lo va a imitar en todo sentido, no puede ser igual a Dios, porque Dios solamente hay uno. Pero el diablo va a intentar imitarlo en todo sentido, en todo momento, en todo lo que hace. Y una de las cosas que el diablo va a procurar, y de hecho procura y va a seguir procurando, igual que una de las artimañas que tiene la falsificación de la palabra, y que la palabra no sea predicada y enseñada en la iglesia, y se predique acerca de la ayuda interior, se hable más. Es interesante esta semana todo esto que estamos viendo con el tema del papado. Una de las cosas que a mí se me está quedando mucho con la imagen del Papa, de los cardenales, de Francisco y de ahora del nuevo Papa, es la importancia, el énfasis que la Iglesia Católica le está dando a que hay que trabajar con los pobres, con las personas del tercer mundo, con las personas que tienen necesidades. Pero en ningún momento he escuchado predicar el Evangelio, sino que la misión de la Iglesia Católica es estar con los pobres. Ese es el énfasis que se está haciendo, con lo que está bien, pero se desvirtúa realmente el Evangelio es integral. Y el Evangelio es que tenemos que ayudar a los pobres. Si no ayudamos a los pobres, algo no va bien. Cuando Pablo y Bernabé, una de las cosas que le dijeron es acuérdate de los pobres, ¿no? Dice en Gálatas, acuérdate de los pobres cuando salen a... Entonces, en la iglesia tienen que acordarse de los pobres, pero no solamente tenemos que pensar en los pobres. Los pobres, si no les predicamos el Evangelio, van a pasar la eternidad en el infierno. Igual que cualquier persona que no conozca a Cristo. Entonces, el Evangelio es integral. Tenemos que compartir el Evangelio y dar arroz para comer. Tenemos que compartir el Evangelio y tenemos que dar ropa para vestir. Pero el Evangelio tiene que ser predicado. Y si se hace énfasis solamente en las necesidades de los pobres, pues estamos desvirtuando el Evangelio. Estamos desvirtuando el Evangelio y la enseñanza de Jesús. Pues algo parecido también ocurre con la predicación de la palabra en la iglesia. El diablo va a procurar por todos los medios que la palabra no sea predicada, y si es predicada, que sea una palabra lo más suave posible, y lo que se intenta es que la persona por medio que venga a la iglesia esté contenta, tenga buenos sentimientos, salga contento de la iglesia y venga el siguiente domingo para alimentarse un poquito más y ya está. Cuando estamos viendo en la iglesia en los púlpitos hoy en día una clara intencionalidad de no predicar la palabra de Dios, predicar el hombre, los sistemas que hay, las cosas que hay, el bienestar del hombre, la felicidad del hombre, las necesidades que tenemos como personas, como individuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no predicación del Evangelio. Y con la adoración pasa igual. El Evangelio el diablo es un falsificador, va a imitar y va a intentar que la adoración en la iglesia tampoco sea la adoración que encontramos en la Biblia, sino que va a procurar, como se ha dicho, por el ritmo, por los bailes, por el sonido, por las letras, por las maneras, por los que cantan. Va a intentar por todos los medios que la adoración realmente no se use para la gloria de Dios. Por lo tanto, la pregunta es si, y ya se ha contestado, ¿se puede usar la música para alabar? La respuesta es sí. Y hay algunos ejemplos en la Biblia sobre este punto. Vamos a Éxodo, capítulo 32,
versículos 17 al 25. Éxodo capítulo 32, versículos 17 al 25. ¿Quién no quiere leer? Éxodo 32, del 17 al 25. Cuando yo, Josué, clamó del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuerte. No es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débil, voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira la ira de Moisés, y arrojó las tablas de su mano, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Uy, bueno, lee ya el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Muy bien, ¿qué aprendemos en este texto? Yo siempre digo que el hombre, lo vemos ahora que cuando Semana Santa, ¿no? Pero yo creo que el hombre, el mundo, necesita una figura para adorar. Entonces, al no tener una figura para adorar, ya pierden el norte, como si perdieran el norte. Entonces siempre necesitan algo a lo que adorar. Y aquí lo vemos. Ya Moisés, el líder en este caso, faltó unos días y ya tuvieron que buscar algo para adorar, para seguirlo, y el mundo es lo que queremos. Necesitamos algo para adorar, algo que ver. ¿Alguien más? Cantaban a los dioses que habían creado. Eso es ahí donde voy yo. Fijaros que no solamente cantaban, sino que bailaban. Dice, cuando llega Moisés, que está en la montaña, baja de la montaña, escucha una serie de gritería, escucha alaridos, se va acercando y realmente lo que estaban haciendo era, se habían creado un becerro, por cierto, con mucha ironía. Moisés, el autor de Éxodo, pues está diciendo que, bueno, como que había salido de la nada, ¿no? El becerro. Cuando realmente lo habían preparado, lo habían hecho, lo habían dado los anillos, los zarcillos, le habían dado forma, Moisés lo permitió, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ironía por los... Moisés, no, Aarón, perdón. Y fijaros que, efectivamente, sí. Fijaros que nos dice que lo que estaba cantando el pueblo, estaba cantando. Y cuando él llega al campamento, y vio no solamente que estaban cantando, sino que estaban con danza, estaban bailando. 1 millón y pico de personas, 1,5 millones, depende de los cálculos, o 2 millones de gente que estaban allí, si no todos, muchísimos miles de personas que estaban cantando y danzando a un ídolo. Es decir, estaban usando la música para adorar al becerro. Y la Biblia, una de las cosas que nos enseña es que detrás de los demonios, detrás de los ídolos, están los demonios. Detrás de los ídolos están los demonios. Mirad que dice en 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 18 al 22. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 18 al 22. ¿Quién lo tiene? Primera Corintios 10, del 18 al 22. Mirad a Israel según la carne.
los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los vivos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Os provocaremos a haceros al Señor. Somos más fuertes que Él. Muy bien. Fijaros que aquí está hablando de la idolatría, está hablando de las cosas que pasaron también, lo pone como ejemplo de todo aquello que ocurrió en los versículos. Es interesante que fijaros que dice en el versículo 7: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Es decir, lo que está haciendo aquí, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de miles de años después de lo que estaba ocurriendo con el texto que hemos leído en Éxodo, es que nos está haciendo referencia a aquello. Y nos está haciendo referencia a que aquella idolatría no solamente cantaban y bailaban, sino que realmente estaban fornicando. Aquello se convirtió en una orgía. Aquello se convirtió en una orgía y estaban usando la alabanza, estaban usando la música, los cánticos para provocar ese desenfreno que estaba ocurriendo. El versículo 25 dice: viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Literalmente, la palabra hebrea, que aquí se ha traducido como desenfreno, la palabra hebrea es desnudos. Desnudos. Es decir, lo que Moisés contempló allí fue cantando al becerro, al ídolo, bailando con una música, y estaban desnudos. Y nos dice el apóstol Pablo, siglos después, que murieron 23.000 personas porque estaban en aquella orgía, ¿no? Así que fijaros, hermanos, que una de las cosas que ocurre es que se puede usar la música en la iglesia, en las vidas de los cristianos para el mal. Sí. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de estaban adorando un becerro. Detrás de la idolatría, como hemos visto, están los demonios, es decir, estaban adorando a los demonios, estaban cantando, estaban bailando, todo era muy sensorial, todo era muy erótico también. No voy a descubrir aquí nada nuevo, decir que hay bailes que son muy eróticos, muy sensuales, y música que es proclive a eso, música que lo que nos hace es levantar los instintos más primitivos que tenemos los seres humanos. Y estaban desenfrenados, es decir, estaban desnudos dándose a una orgía. No solamente era una adoración, sino que estaban viviendo también esa adoración, viviendo que ya adoración en sí era pecado, estaban viviendo pues una situación de desenfreno, de pecado, de orgía, de promiscuidad, terrible. Por lo tanto, a la pregunta, ¿se puede usar la música para el mal? Sí. Otro ejemplo que tenemos lo encontramos en Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 4 al 7. Daniel, capítulo 3, versículo 4 al 7. ¿Quién lo tiene? Y el pregonero anunciaba en alta voz: manda hacia vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro
que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Usaron la música, usaron los instrumentos musicales para adorar a la estatua. Eso es. Encontramos lo mismo. Encontramos lo mismo. Y además, aquí se dice todo tipo de instrumentos que había: la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, salté, zampoña, etcétera, ¿no? Lo repite y después más adelante también lo repite. Se repite en varias ocasiones en el capítulo. Es decir, usaron la música, el ritmo, usaron la composición musical para incitar a las personas a la adoración de la estatua. Incitar a las personas a la adoración de la estatua. Esto es muy antiguo. Si tú te pones a mirar algunos de los vídeos que de vez en cuando echan de Hitler, por ejemplo, aparte de que Hitler tenía una voz muy armónica, Hitler tiene una voz poderosa, era una voz que hechizaba. Tú ves algunos de los discursos, escuchas a Hitler hablar y tenía una autoridad, el hombre. Hablaba con autoridad, con peso, ¿no? Y hechizaba, era como hechizaba a la gente, ¿no? Hay una escena en la película esta el rey tartamudo. El rey, no. El discurso del rey. El discurso del rey, que recomiendo la película, es una película muy buena, ¿eh? Pues el discurso del rey te cuenta cómo el hermano de Jorge VI, del rey Jorge, que estaba en Inglaterra, al final sea el rey, porque el rey Jorge se enamora de una plebeya y estaba prohibido que se casara con una plebeya, tiene que dimitir y el rey y su hermano es el rey. Pues y es tartamudo el hombre, es tartamudo, ¿no? Necesita también un logopeda, en fin, la película es bonita. Hay una escena en la que él está en su casa con su familia, con sus hijos, y está viendo un vídeo en blanco y negro, estamos hablando de los años 30, antes de la guerra, en la que él está hablando a miles de personas. Y el hombre estaba diciendo que bien habla, ¿no? Qué forma de hablar, comparado con él, que era tartamudo, y que no podía hablar en público, ¿no? Pero no solamente los nazis usaban, digamos, la voz peculiar, la voz tronadora e importante, sino usaban también la música. Normalmente música alta, música fuerte. ¿Por qué entonces en casi todos los festivales de música la música está tan alta? Pues yo no lo sé muy bien, pero está muy alta. Impide hablar. Está muy alta la música, en muchas iglesias también está muy alta la música, y eso tiene un trasfondo, tiene un fondo. Y aquí encontramos como al servicio de la idolatría, pues estaban poniendo la música. Y la estatua estaba pasando por las calles de Babilonia, con Nabucodonosor allí con su estatua, y la orquesta tocando esto, y la gente viendo y adorando también en ese momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos en Semana Santa? Yo sé que aquí todos sois de Semana Santa, yo sé que veis a todos los pasos, sé que veis a todas las cofradías, yo sé que aquí hay mucha gente que se viste de Nazaret. ¿Qué es lo que ocurre en la música de Semana Santa? Cuando los pasos salen a la calle, salen los músicos. ¿Qué música dan? La Música como de horror, como de terror, como de... Pero solemne o música. Inspira miedo. que da miedo, fuerte. Usan mucho. ¿Qué instrumento usan? El tambor. Instrumento de viento Trompeta. o instrumento de percusión. Lo que pasa es que ahí no hay letra. Pero enmascaran. Yo últimamente estoy viendo que enmascaran mucho la palabra de Dios, porque usan muchos títulos de la Biblia y también en otros años con la idolatría. Porque yo conozco muchos músicos, porque yo trabajo con músicos. Entonces ya están usando, se meten en la Biblia para coger títulos, para coger pasajes incluso de la Biblia y la meten en una marcha, como dicen ellos. Pues imaginaros esto
Aquí salen los pasos con la marcha, muy bien, con la marcha, salen con las trompetas, con los tambores, etcétera, ¿no? Es igual lo que estamos viendo aquí. La gente está tocando y se está idolatrando, se está viendo las imágenes. Es verdad que muchas marchas no tienen música, pero otras sí tienen, ¿Qué es lo que cuando esta canción que se canta en Semana Santa, la saeta, ¿qué es lo que es una saeta? Pues la saeta es una canción sin música, la voz de la persona, pero ¿a quién está adorando con esa letra? A un ídolo. A un ídolo, o a María normalmente, o un ídolo, etcétera, etcétera. Es decir, se usa la música para incitar al pueblo a la adoración. Hemos visto el ejemplo del becerro de oro, hemos visto el ejemplo de la estatua de Nabucodonosor, y mirad lo que dice Marcos en el capítulo 6, capítulo 6, versículos 21 a 24. Marcos, capítulo 6, versículo 21 al 24. Y no tenga, alguien que no haya leído, por favor. Alguien que no haya leído, Marcos, del capítulo 6, 21 al 24. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué vemos aquí? El baile. Que Y el baile y la música puede hacer milagros. Puso al rey como de darle la mitad de su reino. No sé si habéis visto esta escena en Chosen, si habéis visto el capítulo de Chosen, que hay esta escena, pero yo si no veis la serie de Chosen, yo os animo a que lo veáis porque es muy bueno. Y en el capítulo que habla de esto, hay un capítulo donde se ve este baile. Claro, tú lo lees en la Biblia y tú te imaginas, pero cuando lo ves y te ves allí al rey cayéndose la baba, con bebida, con la gente, con comida, y un baile muy sensual, un baile erótico, pues levantó los instintos más así de él. ¿Y qué es lo que provoca esto? Porque además no se baila sin música, se baila con música. Se baila con música. La música de alguna forma te ayuda al baile, te incita a bailar. ¿Qué es lo que provocó esto, este baile de Herodías? La muerte de Juan el Bautista. Es decir, un baile y digamos, este hombre que se quedó hechizado con el baile, que se quedó así absorto con el baile, permitió que esta muchacha, a instancia de su madre, le dijera: lo que quiere mi madre es la cabeza de Juan el Bautista. Y tuvo que matar a Juan el Bautista porque había dicho que haría lo que ella dijera, ¿no? Todo provocado por un baile y la consonante música para el baile. Por lo tanto, hermanos, he puesto 3 ejemplos, podría poner más, y he puesto 3 ejemplos de la Biblia. Porque y hay más de la Biblia, y después si os pongo ejemplos de historias de la Iglesia, apague y vámonos. Yo mismo, alguna vez creo que lo he comentado, a mí me invitaron una vez en Madrid. Me invitaron en Madrid a dar unas charlas, creo que fue un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Una charla donde había 200 y pico de jóvenes. Era una charla para líderes de alabanza, de varios puntos de España. Estuve ahí, en Madrid, y había las predicaciones, yo predicaba 2 veces cada día, y después había un tiempo de oración y un tiempo de alabanza. Alguna vez he dicho que en esa reunión yo pregunté
a los líderes de alabanza que había, pregunté cuántos de ellos leían la Biblia todos los días y cuánto oraban, que lo he dicho en varias ocasiones, y yo me llevo una sorpresa realmente importante, muy importante, porque 20 o 25 personas fueron los jóvenes que dijeron que oraban y leían la Biblia todos los días, los demás no, y eran líderes de alabanza, y había casi 200, eran líderes de alabanza y no leían la Biblia ni oraban, y después se ponían el domingo a adorar al Señor y a llevar a la gente. Estas son cosas que ocurren. Estas son cosas que ocurren. Pues yo recuerdo en aquel sitio, en Madrid, era un lugar afuera de Madrid, recuerdo que para provocar un tiempo de oración y de alabanza, pusieron un incienso. Pusieron un incienso. Entonces tú veías, en el tiempo de la oración y de alabanza, tú veías incienso y salía el humo. A mi mujer le encanta el incienso. A mi mujer le encanta a mí no me gusta el incienso. A ella le encanta. Tenemos muchas peleas por el incienso porque quiere estar todo el día y dice no. A mí no me gusta el incienso, a ella sí. Pues pusieron el incienso y aquel sitio pues con el incienso y pusieron música discotequera, luces discotequeras, en el mejor sentido de la palabra, luces que iban alternando, rojas, amarillas, era como una discoteca. Y eso lo que provocaba, la intención de los responsables era provocar la adoración. Y yo estaba allí, tengo que confesar que era un grupo carismático, y yo conocía a algunos, y yo estaba allí, estaba alucinado, y estaba diciendo, pero están confundidos. Están completamente confundidos, están intentando traer el mundo a la iglesia, como siempre nos ocurre, que intentar traer el mundo a la iglesia y provocar una música que haga que la gente baile, adore al Señor, cierre los ojos y sea una música, digamos, que enfatice la carnalidad, ¿no? nuestros instintos, y también llamar imagínate aquí, los domingos adorando al Señor con que alguna vez hemos tenido música, luces en teatros. Hemos tenido en Navidad, tenemos luces de teatro y cosas así. Pues imagínate eso, que es normal. Cuando tenemos un culto y hay teatro, eso es normal que haya. Pero imagínate en el culto de adoración, de poner apagar las luces y tener como rayos láser, la música, o sea, el incienso, las luces, apagando, encendiéndose. O sea, incluso estamos en una iglesia donde estamos, ¿no? Con tal de que la idea era atraer a los jóvenes, que los jóvenes en la iglesia se convirtieran, lo que queramos. Pero realmente eso provocaba la adoración al Señor, no. Yo te puedo decir que ese tipo de luces provoca estímulos que no son buenos. Las personas autistas, las personas que padecen de epilepsia, no pueden someterse a ese tipo de luces. Y los niños se les aconsejan que no vean esas luces. A mí, por ejemplo, me altera muchísimo ese tipo de luces. Sí. Hay algunas series, no sé si os habéis dado cuenta, hay series que transmiten, la mayoría de las series transmiten alto contenido violento, alto contenido sexual, tal. Y hay series que te dicen contenido luces fuertes, algo así. Lumínico, eso, porque es verdad. Tú estás viendo, de pronto una luz fuerte te puede provocar un cierto malestar, un dolor de cabeza, sobre todo para personas como ella ha dicho, ¿no? Entonces, eso buscando la gloria de Dios, en realidad no se está haciendo. Lo que se está haciendo es todo lo contrario. Por tanto, cuidado. Porque vuelvo a decir que el diablo es muy bueno imitando a Dios, y nosotros mismos participamos también cuando permitimos que las maneras y las formas del mundo entren en la iglesia. Cuando a mí lo que me llamó la atención cuando yo entré en la iglesia por primera vez, cuando yo conocí el Evangelio, lo que a mí me llamó la atención fue que la iglesia era completamente diferente a lo que yo conocía. Y hoy queremos que la iglesia sea igual a lo que está en el mundo. Y eso es un error, porque la iglesia nunca puede ser igual. Por eso atrae, porque es diferente, porque el mensaje del Evangelio es diferente, porque Cristo es diferente, porque la iglesia, una iglesia bíblica, realmente también es diferente.
¿El diablo puede usar la iglesia, puede usar la música para sus propósitos? Sí. Sí, y hemos visto algunos ejemplos. Y no estamos hablando de ejemplos, estamos hablando de ejemplos de la Biblia. ¿Puede usar la música para sus propósitos? Sí. Y en el mundo igual. Os voy a leer una frase, 3 frases, y después me comentáis lo que pensáis. Una es de John Lennon. En una entrevista en 1984. En 1984 los Beatles ya eran los Beatles, ¿eh? Los Beatles ya eran... Ya estaban decadentes. Ya estaba, sí. Era una periodista que hizo Ray Coleman en una revista en Inglaterra, y este hombre, el periodista, le estaba hablando de él, y John Lennon en la entrevista dijo: sé que los Beatles tendrán, ya estaban teniendo un éxito, pero estaba pensando en un éxito ya para siempre. Sé que los Beatles tendrán un éxito como ningún otro grupo ha tenido. Lo sé porque para ello he vendido mi alma al diablo. Cuando tú te pones a ver esto, tú dices: momento, Pedro, momento, porque hay tantos bulos y hay tantas mentiras y hay tantas cosas en la información evangélica también. Hay que examinarlo todo y retenerlo bueno. También. Cuando yo vi esto, me empecé a buscar otro tipo de información también, y realmente salió en varios, y además te dice el periódico, y te dice el autor, y la dice. Yo no sé exactamente la intencionalidad que tenía John Lennon cuando escribió esto. No sé si era para provocar. Hubo un momento en que, no sé si os acordaréis, no más así, pero llegó un momento en que John Lennon dijo que los Beatles eran más importantes que Cristo. Los Beatles eran más importantes que Jesús. Pero yo no sé si lo decía para provocar o si él sabía realmente. Lo que sí puedo decir es lo que él dijo. Lo sé porque para ello he vendido mi alma al diablo. ¿Qué entiende él por vender su alma al diablo? Pues no lo sabemos, porque ya murió. Pero eso es lo que dijo John Lennon, uno de los músicos más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Los Rolling Stones, a mí no me gustan los Rolling Stones, tengo que decirlo, ni los Beatles. A mí me gusta Manuel Escobar. No creo, pero bueno. A mí me gusta el arrebato. Me gusta el arrebato y el de Alcida, el barrio y el arrebato me encanta. Porque considero que tiene una letra muy buena. Pero bueno, los Rolling Stones escribieron una canción que lo podéis ver en el móvil, porque además está traducida al español, lo podéis ver en cualquier parte. Los Rolling Stones escribieron una canción muy famosa que se titula Simpatía por el diablo. Simpatía por el diablo. Yo he leído esta semana la letra en español. Simpatía por el diablo. Lo podéis buscar en internet. Y te quedas porque habla sobre el diablo. Habla sobre las cosas que hace el diablo, la relación con el diablo, con el diablo, como que el diablo es muy divertido, y Dios no tanto, ¿no? Entonces, y tú dices, y esa canción fue una canción que fue de los más importantes de Rolling Stone, Simpatía por el diablo. Ozzy Osbourne, yo no sé si conocéis a Ozzy Osbourne, pero es una persona que ha tenido un de estos que se ven en las Kardashian, que tenían un reality. ¿Un qué? Un reality show, eso, gracias. Un reality, pues es un hombre que siempre va vestido de negro, la familia también va vestida de negro, es un cantante el grupo se llama los Black Sabbath, y este hombre, vocalista de este grupo, en cierta ocasión dijo que estaba convencido de que realmente me había poseído el diablo. Estaba convencido, él vestido de negro, la lengua de esta que se sacan los cantantes de rock, ese tipo de cosas. Estaba convencido de que realmente me había poseído el diablo. Y en otra ocasión dijo: ya he vendido mi alma al diablo. Bueno, en realidad vendes tu alma al diablo en el momento en que haces algo que no deberías, y yo ya lo he hecho. Y podríamos continuar, porque hay un montón de citas sobre esto, y es cuestión solamente de investigar. Entonces, ¿Esto qué significa?
¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice esto? Que no saben lo que dice. Que no saben lo que dice. Que no saben lo que dice, eso es verdad. Y si lo saben, peor todavía. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en todo La esto? música puede ser mala. La música puede causar un efecto que para un creyente es perjudicial. Porque sobre todo hay mucha música que está en inglés que podemos estar pataleando y podemos estar cantando aquí no tenemos que cantar. Hay que tener cuidado. Por eso yo soy de los que piensan que hay que tener mucho cuidado con las letras. Con las letras. Porque a lo mejor a mí no me gusta, no me gusta cantar cosas que no sé. Y si son en inglés, en francés, yo no lo canto. Porque es que no sé la letra. No sé, o sea, yo recuerdo hace muchos años, algunos se acordarán, hace muchos años, un miércoles, estábamos aquí en el culto y vino un hermano con una camiseta. Tenía una camiseta con una cosa en inglés. Y vino un hermano que sabe inglés y me dijo, Pedro, digo, ¿qué? ¿Tú sabes lo que está poniendo la camiseta de él? Digo, no. No sé si os va a acordar. Pero en la camiseta ponía, me gustaría ser tu ginecólogo. Yo no compro nada que traiga en inglés y no fue de ese día. Fue del día del retiro que la madre de Margari, y también lo dijo, no me acuerdo quién fue, y yo, en concreto yo estaba cuando lo dijo, y también era una burrada. Y desde entonces yo jamás compro una camiseta por mucho que me guste. Yo, si va mi hija conmigo o va alguien que sepa inglés, porque no sé nada de inglés, le digo, hay que lo que ponga. Eso es. Porque si no, por muy bonita que sea, no la quiero. Porque a saber lo que tú puedes llevar. Y tengo que decir que este hermano que había traído esa camiseta no sabía, porque no sabía inglés. Él lo compró, se puso la camiseta, me gustaría ser tu ginecólogo. Entonces, pero la otra no era muy graciosa. y entonces, pues, esto es gracioso, pero entonces, fuimos a este hermano y este hermano que era Rodrigo, concretamente, le dijo, hermano, pues lo que pone aquí, y ya a partir de ese momento creo que no se lo puso, pero tampoco estoy seguro. Pero cuidado con las letras, porque no sabemos lo que podemos cantar. Que a mí me pasó eso con una camiseta roja que me compré en la puerta de la plaza y ahora tenía el letrero en inglés, y Rodrigo miércoles me dice, ¿tú sabes lo que pone tu camiseta? Y digo, ¿qué es lo que dice? Bésame la boca. Me dice la camiseta en mi casa, ni me compro más camiseta con cosas. Yo el miércoles vi en la plaza, porque como no fui a trabajar, fui a la plaza, evidentemente, al mercadillo. Y había una camiseta monísima, pero me pasó eso. Digo, y a saber qué pone la camiseta, porque solo digo, ya, pues quédate ahí, ¿no? Valía 3 euros nada más, era mojona, pero... Descuida el traductor. ¿Qué? El traductor del móvil. ¿Qué? ¿Verdad? No caí en eso. Consi. La camiseta de María, la de la madre de Margarita, lo que ponía, me gusta la droga y el rock and roll. Yo sabía que era una burra, pero no me acordaba lo que era. Eso hace ya muchísimos años. Que aparte del tema de la música en inglés o cualquier otro idioma que no podemos entender, también las tendencias estas últimas que hay de música que viene de Latinoamérica, los bailes, te quedan un poco sorprendidísimos porque son verdaderamente escenas sexuales, ¿no? Pero no dejan de ser música del mundo. Música del mundo, de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero el problema es que nos vamos a una boda cristiana y nos ponemos a bailar música del mundo. Y estamos haciendo los bailes que hace la gente del mundo. ¿Ese es el problema? Sí, lo ocurre. Sí. Y nosotros lo hemos vivido también. También lo hemos vivido. Hemos ido a campamentos de familia, a retiros de familia, a campamentos de jóvenes y han puesto música. No, el pastor no, la persona, los pastores tienen su culpa, pero no todos los pastores son músicos. Tiene el disc jockey, la persona, con la idea de bailar y tal, a veces se pone
en los campamentos de jóvenes, alguna vez yo he tenido que ir y decir, mira, tú esta canción no la puedes poner, esto no es normal, estamos en un campamento espiritual, una cosa es que pongamos canciones, otra cosa es que hay una letra que está poniendo. Yo me acuerdo un campamento de niños, y creo que no eras tú el director, creo que era Pedro, que tú sabes que se hacía en la noche última o la penúltima, y nos encontramos una niña ensayando una canción, aquella famosa de Chenoa, creo que era, ¿no? Que no me acuerdo ahora porque como tampoco es que me gustara mucho, y tuvimos que coger a las crías y decirle, buscar otra canción porque esa no es la idónea. Y efectivamente, es que las crías son crías, escuchan, no analizan, y si los padres no les dicen eso no se escucha. Eva tiene un repertorio de canciones, bueno, que le gusta a Lili Clamplin, yo no sé cómo se llama. Bueno, pues cada vez que sale una que es de Halloween, y dice, abuela, es de Halloween. Digo, Alexa, pasa la canción. Y ella la pone ya hasta me avisa, porque ella, claro, mira, mi madre no quiere, mi padre no quiere, mi abuela tampoco quiere, pues le voy a avisar que mi abuela no se está dando cuenta. Y ella la pone. Porque a los niños hay que también quitarle las cosas y que ellos vayan entendiendo el por qué no se deben de cantar esas canciones. Sí, en el colegio de ESMA, de infantil, resulta que la señorita les enseñaba las canciones del mundo, pero canciones de estas. Y veía a la niña cantando una canción y la madre está cantando. Y dice mi hija, pero vamos a ver cómo le puede la profesora enseñar a la niña esta canción concretamente, que era, yo no me acuerdo qué canción es, una canción que ha habido ahí su polémica con la chavala. Y se lo dijo a la profesora, mira, perdona, pero esta Enseña la ley aquí, no, pero no estas canciones. No, esta canción no. Lo que estamos hablando, hermano, entre risa, sonrisa y anécdota, lo que estamos hablando es muy importante. Es muy importante. Y tenemos que saber realmente que la música es fascinante, la música es preciosa, la música es algo que Dios ha puesto a nuestra disposición y que eleva nuestro espíritu y nuestra alma, pero también nos puede degradar. También puede sacar los instintos más bajos que una persona puede tener, individualmente y como grupo. Ahí están las discotecas, una buena trampa, y iglesias que ponen en la música muy alta ese tono que se repite constantemente, ritmo, melodía, se repite constantemente y nos podemos llevar 15 o 20 minutos con el mismo tono, con la misma música, y al final eso provoca, parece que estamos, no, Dios no ha hablado, no, estamos haciendo algo que lo que está sacando es una parte de ti que no es buena. Y lo confundimos con la adoración. Y la música, si no tenemos cuidado, la música del mundo se pone aquí, se mete aquí, o en nuestras actividades, o música que podemos poner. Cuando nos reunimos como iglesia, vamos a un parque, o un retiro de jóvenes, un retiro de matrimonio, ¿podemos poner música del mundo? Sí, claro que podemos poner música del mundo. Por supuesto, la música, hay música del mundo que son preciosas, y con letras bonitas y con música buena, pero hay otras músicas del mundo que tú dices que no, que saca lo peor, y hoy en día, como se está comentando, los niños antes, los niños y las niñas jugaban. Hoy en día hay niñas que con 6 o 7 años están cantando canciones de amor y salen en la televisión, y salen pintadas, y salen con falditas, y los padres lo dejan por ganar un concurso y se están perdiendo una infancia, y están cantando canciones de divorcio de los padres, de amor, de que te dejaron ido con otra, y lo están cantando niñas 7 o 8 años. Y más pequeñas. Y más pequeñas. Y niños. Entonces tú dices, algo está mal, que estamos potenciando, se está potenciando, y los padres lo oyen como si no pasara nada, ¿no? Cuando realmente es muy importante. ¿Puede usar el diablo la música? Sí. Puede usar el diablo la música en el mundo y en la iglesia. Mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Quiero decir,
Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de Dios. Y también el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Primera Timoteo, vamos a leer también Primera Timoteo, con esto vamos a terminar. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros... Primera Timoteo, capítulo 4. Ay, perdón. He visto la T y no he visto... Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Prohibirán casarse, mandarán a tenerse, etcétera, etcétera. De estos dos textos que hemos leído, en 2 de Corintios 11, 13 al 15, y en este, ¿qué vemos? porque lo que está pasando en la actualidad con la juventud, están cauterizando la conciencia. Y la música puede cauterizar la conciencia. Y cauterizar quiere decir quemar la conciencia. Yo estoy ahorita impresionado porque de verdad que yo llegué a trabajar y no sé por qué estaba meditando en eso mientras me duchaba. Y yo estaba pensando en eso. Yo digo que hoy en día el ataque espiritual, o sea, porque leo de los tiempos medievales hasta antes de nuestro Señor Jesucristo y posterior a él, y yo digo que en la actualidad el ataque espiritual es mucho más fuerte que en esos tiempos. O sea, hablando del ataque maligno, pues, mucho más fuerte. Y justamente yo estaba meditando hoy en eso porque decía yo, digo, definitivamente el maligno, o sea, su objetivo es destruir el ministerio de nuestro Señor, que son las familias, pues. Son las familias. Ese es el principal fundamento de la sociedad, la familia. Fijaros que nos dice Pablo en 2 Corintios, el capítulo 11 que hemos visto, dice que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que son un fraude, mentira, que se disfrazan como apóstoles. Y dice, no es maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si Satanás se disfraza como ángel de luz y tiene a ministros, a pastores, a evangelistas, a líderes de iglesia, que son obreros fraudulentos, falsos profetas, y los tratan como apóstoles, pero en realidad son ministros disfrazados del diablo. Ministros disfrazados del diablo. Y algunos están predicando, están enseñando, están diciendo, etc. Y después, en Timoteo dice que el Espíritu dice claramente lo que está pasando, o sea, ya que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se retirarán, se apartarán de los caminos del Señor, y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y pregunto yo, ¿no será posible que también ese engaño tenga que haber, esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios no entren también a través de la música? Entren también a través de la adoración. Porque la música tiene una capacidad de penetración en el alma impresionante. La música entra. A lo mejor tú resulta que escuchas una predicación y dices tú, es que el Señor me ha hablado mucho por la predicación. Pero basta con que escuches un corito 2 o 3 veces y ya te quedas con el corito, ya te quedas con la letra y lo vas cantando. Penetras, entra en el interior, ¿no? Espíritus engañadores. ¿Puede haber espíritus engañadores en la alabanza, en la música, en las letras, que las personas que puedan escuchar? ¿Doctrinas de demonios? Pues creo que sí. Que hay letras que sutilmente pueden ser eso, engañosas. Y yo no sé si a ustedes os pasa, pero a mí hay canciones que se cantan el domingo que se me queda toda la semana, he hecho toda la semana. Pues entonces imagínate
que esa canción fuera ese tipo de, pues sería constantemente, yo soy de la que estoy constantemente con 2 o 3 canciones que me quedan. Y imagínate eso, que sea una canción de estas que te van... Pues la tienes toda la semana. Pues sí. Hermanos, hoy hemos visto, empecé con una pregunta. La pregunta fue, ¿se puede usar la música para el mal? Y después hemos puesto 3 ejemplos en Éxodo, en Daniel y en Lucas, 3 en Lucas y Marcos, 3 ejemplos sobre cómo se puede usar la música para el mal y promovida por el diablo. Y música que incluso puede llegar hasta orgías, como hemos visto en Éxodo, ¿no? ¿Por qué? Porque la música llevada a un ritmo, a un tono, con una disposición intencionalmente, nos puede llegar a sacar lo peor de nosotros. Igual que puede sacar lo mejor. Igual que puede sacar, si se hace bien y para la gloria de Dios. Y después hemos visto algunas frases de algunos cantantes famosos sobre esta realidad en sus propias vidas y sobre cómo el diablo ha afectado también su propia música. Y hemos visto cómo si el diablo se disfraza de ángel de luz y sus ministros también en la predicación, en la enseñanza, también lo puede hacer en la música. Y podemos adorar, podemos cantar, y en realidad, ¿qué estamos cantando y qué estamos diciendo? ¿Qué significa la letra? Por eso creo que, hermanos, la música no va a salvar a nadie. O sea, no olvidemos, no. La música no salva a nadie. Lo que va a salvar es la letra de lo que estamos cantando y que la gente pueda entender la letra de lo que se está diciendo. La música ayuda, evidentemente. La música es una bendición de Dios, pero nadie va a salvarse por escuchar música. A no ser que tú tengas, por ejemplo, en la Biblia de Händel. Tú lees en la Biblia de Händel y tú escuchas la música y te dices, es que esto es el Evangelio. Pero si no es así, lo que realmente va a provocar que la gente piense, reaccione, medite, es la letra. Es la letra. Por eso hay que cuidar bien la letra. Y por eso cuando cantamos la letra tiene que ser bíblica. No tiene por qué ser antigua. No tenemos por qué cantar canciones del año de la pera. Hay que actualizar la música. Por supuesto que sí, pero sin olvidarnos que la música, las canciones, la adoración, Dios la usa para su gloria. Para su gloria. Y nos hace bien al pueblo de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque si no, lo que en principio es para bien, se puede convertir en mal cuando se pueden provocar otro tipo de cosas que no son buenas y provocan pecado en nuestras vidas. Amén. ¿Algún comentario?